Ted, después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible, o como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado. Haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño. Y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió. En la década de los 70, en Estados Unidos, la violencia aumentó de manera exponencial hasta llegar a índices de crimen pocas veces visto. Por ejemplo, los asesinatos aumentaron más del 60%, mientras las violaciones llegaron hasta un 116% respecto a años pasados. Las razones de una ola de violencia son debatibles, pero hemos de entender que fue una época turbia para la sociedad estadounidense como consecuencia de la guerra de Vietnam, el Watergate, las secuelas del asesinato de Martin Luther King Jr., la crisis de los rehenes en Irán y más. Con todo esto en mente, se entiende la década de los 70, como mencionamos, como una de las más inestables a un nivel político, pero sobre todo social, en el que destacó, si acaso esa es la palabra correcta, un nombre relacionado con el crimen: Ted Bundy. El 24 de enero de 1989, hace 30 años, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica, pero su figura siempre permaneció entre los archivos de asesinos en serie más populares, y este adjetivo, lamentablemente relacionado a los niveles de violencia de sus crímenes. La historia de Ted Bundy, con motivo del aniversario de su muerte, se cuenta en la serie documental de Netflix titulado Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, la cual deja en claro que a pesar de llevar muerto 3 décadas, Bundy es más que el protagonista de un show televisivo. En la primera mitad de los 70, Bundy comenzó a realizar delitos menores de robo, hasta que en 1974 inició su vida como asesino en serie. 2 años después, y con una serie de asesinatos violentos en varios estados del país, las autoridades dieron con Bundy. Cuando comenzó el juicio en 1976, Bundy tenía 29 años. La policía tan solo logró confirmar 36 casos en contra del asesino. Sin embargo, muchos aseguran que fueron más, aunque el número es incierto, pues antes de su ejecución, por ejemplo, confesó más asesinatos y ataques que cuando fueron investigados. Solo algunos resultaron ser ciertos. Después de ser detenido en Colorado, Bundy logró escapar para huir a Florida, donde siguió cometiendo crímenes, donde asesinó a más mujeres, pero otras tuvieron la oportunidad de escapar. Cuando llegó a Tallahassee en 1978, Bundy secuestró a una niña de 14 años llamada Kimberly Leach, la cual apareció muerta 8 semanas después. Sus víctimas, generalmente, eran mujeres jóvenes y madres solteras. En cada uno de los cuerpos de las víctimas encontraron signos de violencia sexual y tortura. En la serie dan una idea de lo que es Bundy, de lo que Bundy era capaz de hacer, como castraciones orales e incluso necrofilia. No obstante, otra cosa que hace Netflix es darle la oportunidad al asesino de contar su propia versión. ¿Esto es bueno o es malo? Sin duda, para muchas personas resulta fascinante escuchar en primera voz las razones que lo llevaron a cometer crímenes tan violentos. La cultura alrededor de los asesinos seriales, al menos en Estados Unidos, también forma parte del imaginario colectivo de las masas como una forma de entretenimiento que va del morbo a la ficción. Y no hay nadie mejor que Ted Bundy para representar estas incoherencias. Primero, como se da a entender en la serie de Netflix, Bundy era encantador, con una sonrisa que parecía sincera e incapaz de hacer daño a mujeres y niñas. Sin embargo, era un hombre que dominaba su propio discurso y jugaba con los medios y autoridades a su antojo. Incluso fue su propio abogado en varias partes del juicio, y para retrasar su condena a muerte, aseguraba que confesaría más asesinatos y el lugar donde enterró a las víctimas.
En pocas palabras, Bundy era el típico psicópata encantador con una personalidad extrovertida y con la cual enganchaba muchas de sus víctimas. Joe Berlinger dirige Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes de una forma pocas veces vista que resulta difícil determinar si fue para bien o para mal. Esta clase de trabajos, en concreto expone los crímenes de un asesino ya conocido que ha sido analizado desde antes de su muerte, pero que en algunas partes parece fomentar la idolatría que el mismo Bundy aplicaba a su narrativa. En esta edición del Festival de Sundance, Berlinger presentará el film Bundy Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, protagonizada por Zac Efron. El nombre de la cinta, por más extraño que parezca, hace referencia literal a las palabras que el juez que lo sentenció a muerte utilizó para describir sus crímenes y su persona. Bundy debe ser considerado el primer asesino en serie, o al menos el primer caso en el que se aplicó el término. Dependerá, pero yo me inclino por un no. Antes de Ted Bundy y después existieron más asesinos seriales, cuyas historias también, con una buena cantidad de audios, vídeos y fotografías, valen la pena llevarse a la pantalla grande o a la pequeña. Sin más, coméntame aquí abajo tu opinión. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete. Activa la campanita para saber cuándo subo vídeo. Aquí abajo tienes todas mis redes sociales y mi Twitch, donde de vez en cuando pues hago algún directillo jugando a algo. Nos vemos en el próximo vídeo.